Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta primera sesión de este nuevo año 2022. Que todo sea éxito para ustedes y más que todo salud para ustedes y sus familias. Que este semestre, esta continuación del semestre les vaya muy bien y empecemos entonces con lo que estaba previsto para el día de hoy, que es realizar esa prueba parcial y que ustedes lo resuelvan de manera correcta, ¿sí? Bien, entonces en función de eso, vamos a revisar nosotros los ejercicios y ustedes mismos el día de hoy van a ir resolviendo, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos al examen. Listo. Vamos con ese primer ejercicio. Vamos a ir copiando todos los ejercicios. Ya, creo que esas eran todas las preguntas contenidas. Los otros eran simulaciones, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ir desarrollando con ustedes estos ejercicios, ¿sí? Y vamos a ir resolviendo, ¿no? Entonces, el primero que me dice, determinar el número de elementos en configuración lineal necesarios para generar un patrón de radiación con un ángulo de HPBW de 60 grados, considerando una separación de los elementos de 0.7 longitudes de onda y los elementos utilizados son dipolos de media longitud de onda, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿sí? Significa que nosotros, como no nos dice dónde están ubicados, podemos ubicarlos en cualquier parte del espacio,
Lo más fácil es en la dirección Z, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ir ubicando mis elementos, ¿sí? Y ya me dice que están separados una distancia de 0.7 lambda, ¿no es cierto? Pues como están separados 0.7 lambda, conozco la separación, conozco que acá son los dipolos de media longitud de onda, ¿sí? Entonces, lo que me dice es que determine cuántos elementos necesito, ¿sí? Si queremos nosotros considerar acá está, un HP VW de 60 grados, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces me dice aquí que necesitamos nosotros un HPVW de 60 grados, ¿sí? Entonces la potencia debe ser media potencia de la potencia máxima que nosotros vamos a obtener, ¿de acuerdo? Ese es el análisis que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces en función de eso, ustedes en Balanis dentro de lo que es arreglos, tienen aquí teóricamente esta ecuación de Hall Power Points como dato, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener que trabajar porque tenemos el factor de arreglo y adicionalmente a eso nosotros tenemos, ¿sí? Que es un dipolo de longitud lambda medios. Entonces, por lo tanto, es necesario considerar todos esos factores. Bien, entonces, como ustedes saben, el factor de arreglo tiene esta ecuación matemática cuando los arreglos o los elementos se encuentran ubicados simétricos al origen. Es decir, si yo considero aquí que tengo mi origen de coordenadas, donde aquí tengo X, Y y Z, y tengo los mismos elementos arriba y los mismos elementos abajo, entonces podemos aplicar esta ecuación matemática, ¿sí? Esa ecuación matemática donde claramente nuestro ángulo es KD cos de teta, en este caso beta es igual a 0 porque no me está diciendo que hay un desfase en el arreglo, ¿sí? Entonces vamos a considerar para nosotros esta ecuación, seno de n sobre 2 KD cos teta, ¿no? Entonces vamos a considerar, ¿sí?, que nuestro campo eléctrico total campo eléctrico, pues nada más el campo eléctrico del elemento simple multiplicado por el factor de arreglo, ¿sí? En este caso particular, nosotros vamos a considerar todo en la expresión matemática, ¿sí? Entonces, necesitamos poner que el campo eléctrico total es igual al campo eléctrico del elemento simple, que ya le vamos a copiar, por el factor de arreglo, que ya sabemos que es igual a esta expresión matemática, ¿no? A esta expresión, a la expresión que tenemos acá, este de aquí, ¿sí? En términos generales, de seno de n sobre 2 phi sobre seno de 1 medio de phi, ¿ya? Entonces aquí vamos a ponerlo de esa manera, seno
N, ¿sí? Por K de cos teta, ¿sí? ¿De acuerdo? Sobre 2 dividido para el seno de K de cos teta sobre 2. Este será para nosotros nuestro factor de arreglo. Y de ahí tenemos que ir a ver dipolos donde el dipolo de media longitud de onda está dado por esta ecuación matemática. Jn, ¿sí? Y sub 0, E a la menos JKR, sobre 2 pi r, que multiplica al coseno de pi medios cos teta sobre el sen de teta, que multiplica al, carambas, dividido para el seno de teta. Esta será nuestra expresión matemática como nosotros lo tenemos analizado, ¿sí? Que será la multiplicación del campo eléctrico de una antena dipolo multiplicado por el factor de arreglo, donde aquí nuestra incógnita es n, porque tenemos teta 60, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay ningún inconveniente y tenemos nuestro factor, ¿sí? Ahora, obviamente, para que nosotros tengamos aquí un análisis, esto es campo eléctrico, es media potencia, o de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, es 0.707 del valor máximo de campo, ¿sí? 0.707 el valor máximo de campo. Como estamos hablando de módulo, este exponencial, ¿sí?, puede eliminarse porque necesitamos únicamente módulo. Esta J puede eliminarse y tendremos esto como gráfica de lo que será el módulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendremos esto como módulo. Y esto, ¿sí?, deberá ser igual a 0.707 del campo eléctrico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es mi ecuación matemática, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que resolver. Si yo quiero normalizar este análisis, esto lo único que me hace, ¿sí?, esto lo único que me hace es generar, ¿sí?, una amplitud que va a ser n sub 0 sobre 2 pi r. Por lo tanto, puedo normalizar a esta función y regresarle a esta función que tenemos aquí.
¿sí? Y entonces yo puedo considerar, ¿sí?, que esta función me puede dar un valor máximo de 1 en los casos respectivos, ¿sí? Entonces, esta ecuación es la ecuación que nosotros tenemos que analizar hasta obtener el 0.707 del campo eléctrico máximo de esta ecuación matemática. ¿De acuerdo? Entonces, no era tan simple como ustedes pusieron, simplemente esto igual a 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si vemos nosotros lo que la mayoría de ustedes hizo, y una vez para bajarles más de nota mejor, ¿sí? Porque toditos, si veo a uno, toditos hicieron lo mismo. Simplemente cogieron esta expresión matemática, ya que están igualando a 0. ¿Cómo así igualan a 0? Si aquí dice clarito el ejercicio, ¿sí?, que genere un HPBW de 60 grados. No dice en ningún momento que genere un FNBW de 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo que hicieron es copiar lo de algún examen anterior, ¿sí? Entonces, he ahí las fallas que ustedes tienen, ¿sí? Que eso lo vamos a corroborar en el tercer parcial, ¿sí? Preguntas con respecto a esto que estamos explicando nosotros aquí. Aquí obviamente para seguir resolviendo esto y ver cuál es el E máximo, ¿sí?, hasta encontrar, porque necesito saberlo. Aquí yo ya tengo esta ecuación, por lo tanto aquí, ojo, teta, ¿sí?, teta, ya puedo reemplazar con 60 grados, acá, acá, aquí y acá, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, para esta ecuación, volverla a repetir, y aquí reemplazar por 60 grados. O en este caso sería por, pasémosle así para que quede bien. Pi tercios. ¿Ya? Y acá tenemos K por D, ¿sí? Entonces, K por D, si lo analizamos, K por D no es nada más que, denme un segundito, por favor.
Perdón, jóvenes. Entonces aquí estamos analizando nuestro KD. Entonces nuestro KD no es nada más que 2pi sobre lambda, ¿no es cierto? ¿Dónde estás, lambda? No estás aquí. Y esto multiplicado por 0.7 lambda. ¿Sí? Entonces, esto para nosotros será únicamente 1.4 pi. ¿Ya? Entonces aquí reemplazamos directo 1.4 pi. Y acá reemplazamos 1.4 pi. ¿Sí? Entonces, por favor, calculen esta expresión, coseno de pi medios cos pi tercios, sobre, aquí ya se me fue, porque se me fue el seno. Seno de pi tercios. Van entonces, por favor, en este momento a calcular esta parte de aquí que necesitamos para saber cuál es el valor máximo que nosotros tenemos y en función de eso resolver. Calcule, por favor, muchachos, y me dan esa expresión en este momento. Ya ven, entonces tenía que ponerles en esa pregunta a todos. 0, Polito, 0. ¿Cuánto sale, por favor, ese valor? ¿Cuánto? Perdón, dije 1.12 me sale. 1.12. ¿Cuánto sale? Revisen, por favor, coseno de pi medios, coseno de pi tercios, dividido para el seno de pi tercios, dividido para el seno de 1.4 picos de pi tercios sobre 2. No, perdón, dije 0.9163 me salió, perdón. Sí, No, eso no, mismo dije. Sí, Jesús sale. Ya, entonces, es lo que tenemos que hacer acá. Esto debe ser igual ¿a cuánto? ¿Sí? A 0.707 del valor máximo. El valor máximo en este caso no será 1, sino será, ¿sí? Será 0.707 por ese valor de ahí. ¿Ya? Entonces, lo que hay que calcular es esta solución. ¿Sí? 0.707 del valor máximo que será 0.9163. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, nosotros venimos, ¿sí? Venimos acá y resolvemos nuestra expresión matemática, ¿no? ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos que calcular es aquí, ¿cuál es el valor? Obviamente, este 0.91 se va porque solo es amplitud, y este seno debe ser igual a 0.707. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a quedar a nosotros es simplemente este seno sea igual a 0.707, ¿sí? Porque al fin de cuentas, lo que está dando aquí es simplemente una amplitud, que es lo que da acá con ese, si lo ponemos acá, era con el n y sub 0 sobre 2pi r,
¿Sí? Entonces, aquí, ¿sí? Calculamos el valor de n en función de esta ecuación matemática. Calculen el n, por favor, de aquí. Calculen el arcoseno de 0,707 y multiplíquenlo por 2 y dividan para 1.4 pi. $0.7141. ¿Cuánto? N. Sí, N. No ha de ser así, vea. ¿Pero punto cuánto dijo Damaris? 71. ¿El resto? 41, 48. $0.7141. A ver, 0.707. Ah, pero aquí no tengo, en esta dice que es científica y no ha sido científica, así que está. Seno, coseno, tangente. Esta científica no tiene nada. Bueno, el arcoseno de 0,707, ¿sí? El arcoseno de 0,707, ¿de acuerdo? Estamos nosotros indicando que eso es 45 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí tengo 45 grados, que 45 grados es pi cuartos, ¿no es cierto? $180 dividido para 4 es igual a 45. Entonces aquí tenemos pi cuartos, ¿sí? Pi dividido para 4, eso me dará 0.78 esta expresión. Esto multiplico por 2, me da 1.5. Esto divido para 1.4, me da 1.2. Esto divido para pi, me da 0.35. Y esto divido para el cos de 60, ¿sí? Que el cos de 60 es 0.5, ¿no es cierto? Entonces me da directamente aquí 0.71. Entonces aquí lo que me indica es que para tener 60 grados de HPBW basta con tener un solo elemento. ¿Sí? Entonces aquí es suficiente un solo elemento dipolo para generar un HPBW de 60 grados. ¿Sí? Y obviamente es lógico, ¿no? Porque si estamos generando aquí 60 grados en HPBW, acá más que seguro que baja a 90 grados. Sí, entonces puede ser por eso que está ahí, porque el HPBW está demasiado
grande como tal en esta ecuación matemática, ¿sí? Entonces, eso nosotros consideramos como análisis del primer ejercicio, ¿sí? Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice que grafiquemos el patrón de radiación de potencia en far field de 4 antenas dipolo infinitesimales de longitud lambda 50avos con una corriente de 5 miliamperios. Las antenas están ubicadas en la línea z igual a menos y más a, x igual a 0, con a igual a lambda medio, separados por una distancia de 0.707 longitudes de onda, ¿sí? Entonces, si analizamos aquí, esto es lo que también ustedes tuvieron, errores tremendos, ¿sí? Tenemos aquí nuestro eje de coordenadas, x, y y z, ¿sí? Y tenemos esta ecuación que dice z igual a menos y más a que vale lambda medios. Entonces, z es igual a menos y más lambda medios y x igual a 0. Entonces, esta es una sola línea recta, no es un plano, porque si les pusiéramos x igual a menos y más lambda medios únicamente, coparía todos los x y entonces se volvería un plano. Cuando ya le pongo x igual a 0, significa que está en x igual a 0 y se convierte en una sola línea recta, ¿no es cierto? Que en z, ¿sí? Cuando y es igual a 0, cruza por lambda medios, ¿ya? Y cuando tengo acá, en z igual a 0 y es igual a lambda medios. Entonces, nuestra recta es esta recta que viene por aquí. Entonces, sobre esta recta se encuentran los dipolos separados una distancia de 0.707 lambda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí nosotros podemos, ¿sí? Podemos empezar a ubicar, de acuerdo a nuestra conveniencia, estos 4 elementos infinitesimales, ¿sí? Ustedes pueden ubicarlo donde ustedes quieran. Yo, por ejemplo, puedo ubicar el primer dipolo aquí. Y de aquí me voy a ir hacia acá, 0.707 lambda, y voy a encontrar otro dipolo. Me voy a ir para acá y voy a encontrar otro dipolo, y me voy a ir para acá y me voy a encontrar con otro dipolo, ubicados a distancia de 0.707 lambda. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? ¿Cuáles son las ubicaciones de esas antenitas? ¿Sí? Pero ustedes pusieron que las antenas están vertical, que las antenas están horizontal, que las antenas están todo un relajo. Cuando el ejercicio es bastante claro. Entonces, ninguno del curso pudo ubicar las antenas como estamos ubicando en este momento. ¿Sí? No están ubicadas en ninguno de los ejercicios de esta manera. ¿Sí? Entonces, ahí veo que hay fallas, primero en geometría analítica, que esto es geometría analítica, y luego fallas en ubicación de las antenas. Porque una vez que tenemos ya las posiciones de las antenas, ya hay que calcular el factor de arreglo, ¿sí? Porque dice aquí desarrollar el cálculo del campo y la densidad de potencia y graficar el patrón de radiación, ¿sí? Hay que graficar el patrón de radiación aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ir ubicando las posiciones. Entonces, mi primera antena, esta antena que está aquí, va a estar en la posición 0 en X, 0 en y en lambda medios. ¿Sí? Va a estar ubicada en esa posición matemática. ¿Ya? Entonces, ahora yo conozco 0.707 lambda, ¿no es cierto? Que es esta hipotenusa, si quiero llamarlo, ¿sí? Y tengo que saber dónde está ubicado esta antenita
que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, nosotros, si yo tengo este cateto, que es 0.5, ¿sí? Al cuadrado más 0.5 al cuadrado y saco la raíz, me dará 0.707 lambda. Entonces yo puedo decir que justo aquí, en esta partecita, se encuentra mi otra antena, es decir, se encuentra en 0, lambda medios, 0. ¿No es cierto? Aquí. La siguiente se va a encontrar lambda medios para acá y lambda medios para acá. Entonces la siguiente antenita o la primera antenita de la izquierda va a estar ubicada en 0, ¿sí? Menos lambda medios y en lambda. Y la última, la de acá abajo, estará ubicada en 0, lambda y menos lambda medios. ¿Sí? Entonces ya tengo ubicada mi 4 antenas. ¿Están listas? Mi 4 antenitas, ¿no? Entonces ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Tengo dipolos infinitesimales, por lo tanto, simplemente ustedes tienen ya su formulario donde están los dipolos infinitesimales. ¿Ya? Donde en far field, este es mi campo eléctrico, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner, ¿sí? Y decir que mi campo eléctrico es igual al campo eléctrico del elemento simple por el factor de arreglo. ¿Cuál es mi elemento simple? Jn K I sub 0 L. Entonces aquí ponemos Jn K I sub 0 L. ¿Sí? Por E a la menos JKR sobre 4 pi R. Y por el seno de teta. ¿Ya? Esto multiplicado, ¿sí? Vamos a multiplicar este campo por el factor de arreglo de estos 4 elementos. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner cuáles son esos 4 elementos que nosotros tenemos aquí. Ayúdame, señor Martínez, por favor. ¿Cuáles son ese factor de arreglo de estos 4 elementos? A ver aquí qué pasó, ya se me fue. Ayúdeme, señor Martínez. ¿No está el señor Martínez? No me dirán que otra vez vamos a ser como la otra vez. Están aquí conectados y no Sí, Inge, buenos aparece. días. Ya, si está, contesta. Si no están, yo le saco de la clase. ¿De acuerdo? Así vamos a proceder. Que aquí yo no estoy para hablarle al viento. A ver, señor Martínez. Deme los elementos de estas 4 posiciones de arreglos. ¿Estamos, señor Martínez, o no estamos? Sí, Inge, sí estamos. Ya, entonces, empiece. Deme del primero, ¿cuál es la contribución de ese elemento?
¿Qué fue, señor Martínez? ¿Qué pasó, señor Martínez? ¿El trago del fin de año ya le quitó todo? No, Inge, ya le dicto ya. A ver, sería Ya. K por D por el seno de teta por seno de phi. ¿Y cuál es su D? No tengo D aquí. Tengo la posición 0 menos lambda medios y lambda. Esta primera posición. La distancia sería la de lambda medios, Inge. ¿Cómo? Dícteme. Sería K por 0.707 lambda. ¿No? Entonces sería lambda medios por seno de teta por seno de phi. Ya le pongo en pantalla, no sea bandido. Más lambda medios coseno de teta. Más lambda cos teta. Listo. Señorita Cusme, ¿si está o no está? Sí, buenos días, sí estoy. Ya facilito. De este segundo, ¿cuál será su contribución? Sería lambda medios cos teta. Ya. Señor Wambo, ¿se encuentra? Sí, sí, dije presente. Despierte, vea, señor Wambo, ya le han de verdad desayuno. No, estoy con gripe. Pucha, ya está con Omicron. ¿No será bandido? A ver, señor Wambo, de este tercer elemento, ¿cuál será? Lambda medios seno de teta, seno de phi. Ya, perfecto. Y de este último que tenemos acá, vamos a copiarlo de esto de aquí. ¿Sí? Aquí tendremos simplemente tendremos lambda medios. Bien. Entonces, como ustedes ven, tenemos nuestra ecuación de campo, ¿sí? Donde ya podemos, si tengo la ecuación de campo eléctrico, calcular el campo magnético y con la ecuación de campo magnético calcular la densidad de potencia, ¿sí? Y con esa densidad de potencia, nosotros podemos graficar el patrón de radiación de potencia, porque es lo que nos pide aquí.
calcular el patrón de radiación de potencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Puedo graficar el patrón de radiación de potencia como densidad de potencia o como intensidad de radiación para que se elimine este R cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la intensidad de radiación U es igual a W por R cuadrado. Entonces con eso se elimina el R cuadrado y me queda una función sencilla. ¿Sí? Entonces aquí tienen ustedes eso que tienen que trabajar. Conocen N, que es la impedancia de onda. K es 2pi sobre lambda. ¿Sí? La longitud es un dipolo infinitesimal, que es lambda 50avo. Se ubicaba aquí sin ningún problema. La corriente nos está dando que 5 miliamperios. Tengo los datos. ¿Sí? Para calcular el patrón de radiación, tengo que calcular únicamente el módulo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces con eso no hay ningún inconveniente para poder calcular. Tengo todos mis valores y por lo tanto podemos calcular sin ningún problema. Esto obviamente ustedes para mayor facilidad debían desarrollarlo en MATLAB. ¿Sí? Y en MATLAB simplemente hacer un programita pequeño para calcular. Si ya tengo este exponencial, este campo eléctrico, calculo mi campo magnético, multiplico producto cruz y ya tengo mi resultado. ¿Sí? Eso podía hacerlo directamente en MATLAB y eso ustedes lo van a desarrollar. ¿Sí? Entonces, es importante, como les digo, manejar bien todos estos conceptos como tal. ¿Sí? El tercer ejercicio, igual, voy a explicarles rápidamente, pero este es un ejercicio que ninguno de ustedes pudo resolver también. ¿Por qué? Porque no tienen hasta ahora, que ya vamos del tercer parcial, el campo eléctrico de un dipolo horizontal. Ninguno de ustedes ha calculado y cuando me presentaron el trabajo estaba mal hecho. ¿Sí? Entonces no está bien eso de ahí. Entonces, en todo caso, ¿qué dice acá? Determinar el campo eléctrico total generado por una antena de lazo rectangular con lados lambda medios y lambda tercios ubicado en el plano YZ. Entonces tenemos aquí nuestro plano YZ. Aquí podemos poner X, Y y Z. ¿Sí? Y nos dice que nosotros ubiquemos aquí una antena de lazo rectangular con lados lambda medios y lambda tercios ubicados en el plano YZ, ¿no? Entonces, como aquí me está indicando YZ, en Y estará lambda medios y en Z estará lambda tercios. ¿Sí? Entonces yo ubico aquí un arreglo de antenas en esta configuración, donde aquí tengo lambda medios y acá tengo lambda tercios. ¿Sí? Entonces estos están ubicados, estos dipolos, por ejemplo, está ubicado este dipolo que tenemos aquí. Acuérdense que consideramos, o el análisis que hicimos es que la antena de lazo no es nada más que la configuración de antenas dipolos ubicadas en esas posiciones. ¿Sí? Entonces aquí mi campo eléctrico total será igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3 y más el campo eléctrico 4. ¿No es cierto? 4 campos eléctricos correspondientes a cada uno de estos dipolos. ¿Ubicados en qué posiciones? Este está ubicado en la posición, aquí es lambda medios, 0, ¿no es cierto? Lambda cuartos, 0. Este de acá está ubicado en la posición 0, menos lambda cuartos, 0. Este dipolo está ubicado en la posición 0, 0, lambda sextos. Y este dipolo de aquí está ubicado en la posición 0, 0, menos lambda sextos. ¿Ya? Campo eléctrico de este dipolo vertical es un dipolo cuya longitud es lambda tercios. Por lo tanto, tenemos nosotros que saber cuál es el dipolo con una longitud de lambda tercios en la dirección Z, que ustedes ya lo conocen y tienen las ecuaciones. Pero hasta ahora ninguno de ustedes calcula cuál es este campo eléctrico del dipolo en la dirección Y. Sí, porque ustedes lo que me presentaron y les voy a mostrar es volver a desarrollar. Yo saco que me vuelvan a desarrollar.
No saco nada viendo. Entonces aquí vuelven a desarrollar. Yo no saco nada que ustedes desarrollen todo esto, sabiendo que incluso esto está mal. ¿Sí? Porque acuérdense que ustedes tienen que calcular el dipolo en el eje Y y el dipolo en el eje X. Dos dipolos tienen que calcular. ¿Sí? Entonces, no está bien desarrollado lo que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, tenemos complicaciones. Esto van a desarrollar ustedes. ¿Sí? Van a desarrollar ustedes este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí está la solución, ubicada las posiciones, estos de aquí facilitos, y esto de acá primero tienen que calcular cuál es el campo eléctrico. ¿Ya? Y el último ejercicio, ¿sí? Es parecido al segundo, sino que este es un phase array, porque tiene diferentes longitudes de onda, que aquí yo he puesto 5, pero en realidad son 4, porque son 4 antenas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ubicar X, Y y Z. Ponemos aquí nuestra línea donde tenemos nuestros elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Están separados nuestros 0.707 lambda. ¿Ya? Sino que acá nos dice que la alimentación viene acá. Acá se demora un poco más. Acá se demora un poco más. Y acá se demora mucho más. Con retardos. Las longitudes son 5 lambda. 5.2 lambda, 5.4 lambda y 5.6 lambda, lo que les va a variar en las contribuciones de los campos. ¿Sí? Entonces ahí, esta ecuación que nosotros desarrollamos en este ejercicio, la vamos a escribir nuevamente acá. ¿Ya? Y entonces aquí aumenta, ¿sí? Aumenta un ángulo beta. ¿En función de quién? De esta distancia. Entonces aquí vamos a tener nosotros un beta 1, un beta 2, un beta 3, y un beta 4. ¿Sí? Entonces son ángulos que están cambiándose ahí. ¿Ya? Entonces tenemos esta variación, este K de cos de teta más este ángulo beta, que depende ese beta cuánto se ve ahí para cada elemento como tal, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos, vamos a ponerlo así mejor bien. De acuerdo a lo que está aquí, ustedes pueden ver que tengo aquí K de cos teta más beta. Entonces aquí voy a tener K de cos teta más beta, entonces vamos a poner aquí más J, K más J por beta 1 más J por beta 2 más J por beta 3 y esto va acá afuera.
más j por beta 4. ¿Sí? Y obviamente este desfase que estamos teniendo aquí depende de esta distancia como nosotros lo analizamos en clase. Como conocemos las distancias, podemos obtener aquí todos estos valores y en función de eso graficar el patrón de radiación y en la gráfica determinar cuál es el ángulo de desfase que genera esa radiación con respecto a una radiación sin desfase. ¿Sí? Entonces había que graficar dos patrones aquí para poder resolver. Esta con los desfases y esta sin los desfases para ver cuál es el cambio de fase que voy a tener la original con la segunda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ese era el examen, muchachos, que ustedes tenían que hacer, que sí estaba un poquito largo, ¿sí? No complejo, estaba largo porque de aquí esto que estoy poniendo en pantalla, ustedes debían desarrollarlo en MATLAB directamente, ¿sí? Entonces es importante que ustedes apliquen los conceptos matemáticos, ¿sí? Los conceptos matemáticos que están desarrollados. Sí, otro de los ejercicios era igualito a estos, a este de acá arriba creo que era, pero no estaba en x igual a 0, sino en x igual a 2. Entonces aquí tocaba poner x igual a 2 y punto, ¿no? No sé a quién le tocó ese ejercicio. Y de ahí, obviamente, los otros ejercicios que estaban previstos son los que la mayoría pudo obtener, ¿sí? Son los arreglos lineales que tenían que hacerlo en Designer, ¿sí? Con 2 elementos, con 3 elementos, que eso ya algo pudieron desarrollar ustedes en clase, ¿sí? Entonces, ahí yo me permití coger cada uno de estos y resolver. En algunos funcionaba, en otros no funcionaba, en otros me ponían un solo elemento. Entonces, realmente, las notas de ustedes, como vemos acá abajo en el resumen, ¿sí? Que era sobre 3 puntos, están acá, ¿sí? Están bien bajos, ¿sí? Lo que obviamente genera calificaciones bastante inadecuadas para ustedes, ¿sí? Entonces aquí, las notas, como ustedes vieron, ya están pasadas en el sistema. Todo lo que me deben o todo lo que les debía está pagado y queda también pendiente para el último parcial, ¿sí? Entonces, vemos que ya ninguno está exonerado. Pueden exonerarse todavía el señor Quillay y el señor Romero si sacan 10 en este último parcial, pero el resto de compañeros no están ya exonerados, están con examen principal, ¿sí? No sé si el examen principal será presencial o no, no sé ustedes qué saben de eso, esperemos que sí, para poder encontrarnos ahí y si tomarles un buen examen principal. Y de ahí tendremos que hacer la semana de recuperación para ir al examen de suspensión. Entonces, como ustedes ven, la mayoría está desde el 11 hasta 14 puntos. Es decir, ya todos estamos en examen principal. Casi en suspensión. ¿Sí? Entonces, tienen que ponerse a repasar, a revisar bien la materia, ¿sí? Porque el tercer parcial, nosotros nos vamos a dedicar a ver todo lo que se refiere a configuraciones de antenas. Y para hacer configuraciones de antenas, obviamente necesitamos saber toda la teoría anterior. ¿Sí? Señor Wambo, por favor, ya tenemos todos los horarios para las prácticas. Sí, Inge, hoy empezó el primer grupo. Ya, páseme, por favor, porque tenemos que enviar a la dirección de escuela para que nos aprueben el plan de laboratorios.
Ya, Inge, ya le envío. Sí, porque usted no me envía, ya anda muy enamorado, creo. No, sí le envié, Inge. Está subido al grupo también. ¿A qué grupo? Porque yo no me ha puesto en ese grupo. Oh, sí, el primer día puse el link en el chat. Ahí está, pero a mí no me incluye, usted ya sabe mi número, no se ha Ah, ya. bandido. Ya le incluí, Inge. Bien, por favor, en este momento, hasta que el señor Wambo me envíe, registrar, por favor, la asistencia para controlar en este momento, que veo que han estado poquitos hoy día en clase. Se ve que todavía están... Ah, no, me dice que están haciendo laboratorios hoy día, ¿no? Sí, Inge, son 5 personas que están en el laboratorio. Ya. Entonces, por favor, registren para luego registrar a esos 5 que están haciendo. Ya. Entonces ya le voy a pasar el día de hoy. Ya, pero este es solamente el primero que me pasó. Es únicamente de los arreglos, ¿no es cierto? O aquí van a hacer ya todo. Como nos había comentado la Inge Ruth, Inge, parece que íbamos a hacer las dos antenas o sea, las dos en el Las dos mismo día. antenas a la vez. Ajá. Ya, bueno, mejor así con eso y ya de una vez hacen las pruebas y hacen un solo laboratorio. Ya, entonces ya voy a pasarle en este momento a la directora de... Sí, Inge, por cierto, Inge Ruth dijo que le iba a preguntar sobre ese tema mismo, pero no sé qué, no sé si le ha preguntado. Sí, sí, conversábamos ayer noche, entonces ya voy a enviar, por eso mismo ya voy a enviar este momento los dos laboratorios. Tanto el de antenas como el otro. Ya le voy a escribir a la señorita Gómez entonces. Porque ellos empiezan el miércoles. Miércoles empiezan laboratorios. Y que disculpe, ¿Sí? y no hay manera de, digamos, hacer otro laboratorio para lo que es esa entrega final, para hacer nosotros, porque, digamos, en el caso nuestro, aún faltaba digamos, algunas correcciones más. Como usted dijo No, que, como usted dijo sí, que, no habría problema. Ahí simplemente el día que van a hacer laboratorio con Ruth, se ponen de acuerdo con ella y fijan otro día. vaya, como te digo eso, que todavía faltaba por desarrollar así algunas cosas más que pueden presentar para finales de mes y eso. No hay problema. Dije, gracias. Y está jodido, muchachos, se quedan a suspensión. Porque feriado ha sido el lunes 28 y martes 1 de marzo. Nosotros tenemos clases hasta el 18, damos las pruebas principales, se van al feriado del carnaval y regresan a dar suspensión. Así está. Veamos cómo está. A ver. Veamos estos bonitos cómo han hecho el calendario académico. Último día de clases, el 11 de febrero. De 14 a 18, exámenes principales. 14 a 22, consignación. Del 14 a 18, recepción de documentos. 16 a 22, entrega de atributivo. Curso de reforzamiento. Del 21 al 25, se van de carnaval. Y después de carnaval, exámenes de recuperación. ¡Uta, muchachos!
Les aconsejo que no se queden al examen de recuperación, porque después del carnaval se han de olvidar del todo ustedes. ¿Qué dice, señor Romero? ¿O es mejor que tengan así? No, Inge, mejor no llegar al suspense. Ay, carambas, ay, carambas. Bueno. Listo, veamos entonces el registro de asistencia. ¿Qué grupo le tocó hoy día, según usted, señor Wambo? Le tocaba hoy al grupo C. Daski, Basantes, Busto, Cunalata y Orozco. Ya. No se olvidarán que tienen que ingresar con el carnet, ¿no? Si no tienen carnet no pueden ingresar a la Politécnica. Eso salió el weekend. A ver, vamos. Silvio Aski, presente. ¿Auquilla se encuentra? Auquilla. Bastante, sí es. Bustos también. Cunalata también. Orozco también. Listo, estamos todos. Bien. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre la prueba parcial? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Qué dice Damaris? Sí, no ha estado difícil, pero sí ha estado larguito. ¿Qué dice señorita Freire? Sí. Sí que sí estaba fácil. No. Sí, estaba larguita de pensarle, creo yo. Eso fue. Bueno, listo, muchachos. Entonces, por favor, revisar bien la materia. Recuerden que este parcial nosotros tenemos, o sea, les voy a poner de una vez. Tenemos únicamente este capítulo que se llama configuración de antenas, donde ustedes tienen que hacer la simulación de una antena Butai, la simulación de una antena de apertura tipo corneta, un reflector array pasivo, una antena quasi Yagi o una Yagi, una antena logarítmica, ¿sí? Y viene la prueba parcial y el proyecto final, ¿sí? Entonces, ahí está todo lo que ustedes tienen que hacer. Hay bastantes cosas con las que hay que trabajar, es full simulaciones. Y van a necesitar trabajar en los grupos para que puedan obtener los resultados deseados, ¿sí? Hay algunas cosas que van a ser individual y otras cosas que van a ser grupales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso para terminar el día de hoy y este inicio de este nuevo año, ¿sí? Así que eso, muchachos, si no hay más preguntas, entonces terminamos la clase del día de hoy con ese análisis de la prueba. Nos encontramos el día de mañana ya para empezar a ver el nuevo capítulo que empezaremos con las antenas bicónicas. ¿Sí? Que tengan un excelente día, muchachos. Nos vemos entonces el día de mañana. Pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge.